YouTube también, que los hacemos participar de este discipulado maravilloso que es la oración, la importancia de la oración. Y quiero hablar de algunas cosas importantes en la oración que debemos de tener en cuenta a medida que buscamos a Dios. Y hoy quiero que toquemos algunos puntos o cosas, mejor dicho, en la oración que nos va a ayudar a comunicarnos mejor con Dios, y el objetivo es para que tengamos mayores resultados, ya que es una herramienta que se nos ha dado de comunicarnos con Dios a través de ello. Y la oración es clave, hermano. Yo creo que es una de las herramientas que la iglesia debe de aprovechar. Y una de las primeras cosas que yo miraba que debemos de entender es que toda la oración que hagamos debemos de hacerla dirigida al Padre exclusivamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que lo hiciéramos así, de esa manera. Lógicamente después tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos dejamos dirigir por medio de Él y es clave dentro de la vida que llevamos. Pero cuando nos vamos a dirigir a Dios porque queremos algo, debemos de dirigirnos a Él, al Padre, pero siempre en el nombre de Jesús, pidiendo que Él obre. Porque el Señor lo dijo en Juan capítulo, vamos a entrar en materia, capítulo 16, versículo 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. ¿Oyó eso? Otra versión dice: todo cuanto pidáis, ¿verdad?, al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Entonces, si es bueno lo que estamos pidiendo, ya es la voluntad de Dios que lo recibamos. Y hoy vamos a descubrir que esto es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque no es válido decir, si es la voluntad de Dios, vendrá. Porque este versículo no está poniendo ninguna condición. Ya es la voluntad de Dios que tengamos las cosas. Por eso sigue el versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, esto me llama la atención, para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido, dice otra versión. ¿Oyó? Claro, nuestro gozo no puede ser cumplido si la petición que hemos hecho no se ha respondido. Por ejemplo, si no tenemos el trabajo deseado, el gozo no está cumplido, aunque ya está el trabajo en el ámbito espiritual. Si un hijo padece hambre, tampoco el gozo está cumplido. Si nuestro cuerpo siente el dolor de alguna enfermedad o de alguna cosa, el gozo no está cumplido. O si el problema en el hogar se ha acrecentado en la vida de la familia, el gozo no está cumplido. El gozo está cumplido cuando aquellas cosas que necesitamos realmente tienen una respuesta. Entonces debemos de pedirle al Padre en el nombre de Jesús, hermano, lo que deseamos, y cuando se conteste, que ya está claro lo que hemos pedido y lo hemos recibido, entonces el gozo allí será cumplido. Porque cuando usted recibe aquello que ha pedido, uno se llena de gozo y gloria a Dios, aleluya, el Señor contestó, qué bueno, amén. Uno se siente gozoso porque aquello que pidió ya se contestó. Recuerde, la clave es pedir al Padre en el nombre de Jesús, y por ende teniendo comunión con el Espíritu Santo. Otra cosa importante en la oración, yo le voy a citar algunas para poner número 2, es creer que se recibe lo que pedimos. Esa es una de las cosas a veces medio difíciles, ¿verdad? Porque a veces podemos decir que creemos, pero ¿realmente será que creemos? Pero si tú crees lo que recibes, Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido
y os serán concedidas. ¿Notó? Esto es así porque Dios es un Dios de fe. Y nosotros somos hijos de ese Dios de fe. Y lo que está diciendo ahí es de que debemos de creer que ya está hecho. Creer que ya lo recibiste. Es decir, primero note que la oración que estamos haciendo en ese pedido, exclusivamente en este punto, podemos ver que cuando oramos, automáticamente las cosas ya están hechas en el ámbito espiritual. Solo que no se han materializado todavía. Pero ahí es donde debemos de creer que lo que hemos pedido se va a realizar. Lo tremendo es que Dios siempre obra de acuerdo con el principio de fe. Siempre obra de esa manera. Porque como sabemos nosotros, la fe no es de este mundo. La fe pertenece exclusivamente a Dios. Por eso somos salvos por la fe, que es un don de Dios. Aparte, todo cristiano debe de andar por fe y no por vista. Y eso es maravilloso porque cuando nos acostumbramos a andar por fe y no por vista, hay cosas que empiezan a suceder en nuestra vida porque le estamos dando lugar a la fe. ¿Por qué? Porque es la oración de fe que Dios escucha. ¿Para qué? Para cumplir nuestros deseos del corazón. Y por eso es muy importante. Por eso el otro estudio de discipulado vamos a hablar acerca del reino de la fe. Es tremendo, estoy impactado de eso, quiero hacerlo porque nos va a ayudar a crecer en gran manera, primeramente en el ámbito espiritual. Vamos a ser prósperos en el alma para que luego Dios se glorifique en nuestra vida. Ahora, yo creo que si nos acostumbráramos a dar gracias por las respuestas de lo que hemos pedido en oración, tendríamos mayor resultado que orar siempre por lo mismo. Es tremendo porque uno debe de aprender a usar esa clase de oración que es dar gracias a Dios en todo. Y esto es muy fundamental en la vida del creyente, porque el dar gracias hace como que, hermano querido, ya tú has tenido el resultado, aunque tú no lo estás viviendo todavía o no lo estás teniendo. ¿Por qué le digo esto? Porque al dar gracias, le estamos dando lugar a la fe del Espíritu, para que Dios obre el milagro en el momento quizás menos esperado. Y eso es lo que hace cuando tú das gracias, porque le das lugar a la fe. Y ahí es donde la fe se activa. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe de la cabeza, de la razón, esta fe solo cree solo en lo que se puede ver. Esa es la fe de la cabeza. Solo en lo que se puede ver crees. En cambio, la fe de Dios es aquella que cree en aquello que aún no está, pero ya sabe que va a estar y camina sobre eso. Entonces la fe del Espíritu cree que va a recibir lo que no se ve todavía. Y vivir así es tremendo porque es emocionante. Porque tarde o temprano, si tú te acostumbras a vivir con esa clase de fe, tarde o temprano te van a sorprender los milagros, las sanidades, las bendiciones. Cuando menos piensas, pues, aparece aquello que tú, hermano, creíste en algún momento, solo que te mantuviste gestando esa fe adentro. Otra de las cosas importantes y vitales cuando nos acercamos a Dios a orar, número 3, es tener un corazón perdonador. Esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque en Marcos lo dice la Biblia. Mire cómo dice, pues le explico, este punto es fundamental, es clave. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
perdonará vuestras transgresiones. ¿Oyó eso, hermano? Mire, si nosotros no tenemos un corazón perdonador, difícilmente vamos a tener respuestas a nuestra oración. De plano. Y mire, y el perdón se le da a cualquiera que nos haya hecho daño. Es que este sería un clavo para aquellos que les es difícil perdonar una transgresión. Yo no digo que sea fácil. No. Mire, yo he ministrado personas que les han pasado cosas grosas, hermano, terribles, que Dios mío, digo, ¿cómo haría yo para perdonar semejante cosa? Una violación o varias violaciones, por ejemplo, a una misma persona por su propia familia. Imagínense. ¿Cómo se miraría usted en ese punto? No creo que se le fuera tan fácil, pero lo tremendo es que aquí está diciendo que debemos de hacerlo. Yo creo que cuando tú haces ese acto, la vida cambia para siempre. Es como que vuelves a nacer de nuevo. Es impresionante. Por eso, hermano, el consejo del Espíritu Santo es: no trate de tener un espíritu rencoroso. Si le han hecho daño, mire, luche hasta tener un corazón en paz con Dios. Yo sé que no es fácil, es muy difícil, hermano, pero una de las cosas que yo he comprendido en la vida del Evangelio es exclusivamente eso, que Dios, cuando lo llama a uno, es mi propia experiencia, y creo que lo hizo Dios así para que no se estorbara mi vida de fe. Recuerdo yo que antes de convertirme a mí, yo le he contado a usted, yo detestaba, hermano, odiaba a una cuñada que tenía, pero la miraba y hasta le escupía cuando pasaba la par mía. Así literalmente. No, pero era una cosa, no sabe lo que me pasaba, hermano. Increíblemente, pero me caía porque había sido mala con mi hermano. Y había sido desgraciada con mi hermano. Entonces, eso y solo yo lo sabía, hermano. Y yo cuando la vi, ella sabía también. Decía, era un diablo contra ella, yo, hermano. Pero me recuerdo que cuando me convertí a Cristo, lógicamente mi padre nos había llevado a Estados Unidos ya, y ella había quedado allá en El Salvador. Y me recuerdo, ya se había separado de mi hermano también. Y me acuerdo yo, hermano, que lo primero que me puso Dios cuando me convertí fue la cara de la mujer esa, hermano. Palabra, pero literalmente fue la... Y mi hermano, y me dijo, pedirle perdón. Así literalmente, hermano. Solo quiero que se ponga a pensar, Dios quería sanar, porque a partir de ahí mi vida iba a ser transformada para recibirlo de Él. Ahora lo entiendo más claro yo. Me la puse, y no es que yo era el transgresor era ella con uno de mi familia. Y hermano, mire, me cayó un amor por esa mujer como usted no puede imaginarse, hermano. Y le escribí una carta de Estados Unidos, le escribí al Salvador. Y cuando la mujer me cuenta, me contaron pues, porque estaba en la casa de mi abuela, me contaron que la leyó, hermano. Lloraba la mujer y dice, este no puede ser Franklin, imposible que sea él. Si ese me detesta, me odia, no me puede ni ver. Hermano, y me hablaron por teléfono y me dijeron, mira, no cree que vos le estés pidiendo perdón, dice, si la transgresora es ella. Y tuve que hablar por teléfono, hermano. Le hablé por teléfono. Pues no, era algo que el Espíritu Santo me hacía sentir tan fuerte, porque yo sabía que a partir de ahí iba a haber una liberación. Y fue así. Le hablé por teléfono y dije, no, yo soy, mire, discúlpeme la verdad. Hasta así mansito, hermano. Antes le decía malas palabras de todo tipo. Discúlpeme de verdad, yo soy Franklin y le quiero pedir perdón por tanto agravio que le hice.
por tanto odio que tuve con usted, pero ahora me he convertido a Cristo para la gloria del Señor y la amo, no sé cómo, pero la amo. Hermano, mire, increíblemente en el tiempo esta mujer se convirtió a Cristo Jesús para la gloria del Señor. Tremendamente. O sea, Dios pone en nuestro corazón ese sentir porque quiere sacarnos de la cárcel. Porque el momento que uno no perdona a alguien, uno se mete a una cárcel y también el otro está encarcelado. Pero cuando yo perdono, yo salgo de la cárcel, aquella persona no me perdona a mí, ella se queda encarcelada y yo quedo libre. Y esto es tremendo porque aquí dice: si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no va a perdonar. Por eso, hermano, el consejo del Espíritu Santo es: no trate de tener ningún espíritu rencoroso. ¿Por qué le digo esto? Porque si no, su oración no llegará al trono de la gracia de Dios. En otras palabras, no podemos ser eficaces si tenemos algo contra alguien. Yo sé que como seres humanos tendemos nosotros a resistirnos a perdonar. Pero la Biblia dice, y mire qué tremendo este versículo con respecto a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Oyó eso usted? ¿Notó? No hay que permitir que ninguna raíz de amargura o de envidia entre en nuestro corazón, porque trae contaminación. Quiere decir que los más propensos a ser contaminados de un corazón amargado es exclusivamente la familia. Porque aquí dice que hay contaminación. Lo triste es que eso daña la vida espiritual, hermano. No solo daña la vida espiritual, sino daña la fe a otros que son débiles. ¿Por qué? Porque por causa de hermanos amargados, muchos han sido contaminados y otros se han apartado hasta de la iglesia. Porque esa gente está amargada. Tiene un corazón, hermano, amargado, un corazón terrible. Y muchos a través de esos corazones amargados, hermano, contra la hermana, contra el pastor o contra alguien, autoridad espiritual. Entonces eso contamina, dice acá. Y muchos, hermano, aquí dice, mire, le repito, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Wow, qué delicado es eso. Entonces debemos de tener en cuenta ese punto en nuestra vida de oración. O sea, que puede ser que eso esté estorbando su comunión con Dios y la oración que usted está haciendo. Así usted esté haciendo una oración maravillosa. Otra de las cosas importantes que miraba yo en la oración es depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es clave y ha sido dado para muchas cosas, pero también ha sido dado para ayudarnos en la oración. Mire qué maravilla. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice así: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, oiga, porque no sabemos orar, mire hermano, como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿oyó? Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Mire hermano eso, ¿oyó? Otra versión dice: el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en el lenguaje articulado, o sea, nuestro lenguaje normal.
Entonces, el Espíritu Santo es clave porque nos ayuda en la debilidad y nos da las ideas de cómo hacer y de cómo acercarnos al Padre para recibir. Entonces, al tener comunión con el Espíritu Santo, Él va a poner las palabras adecuadas para que podamos orar bien. Aparte dice que intercede por nosotros, hermano, con gemidos indecibles, es decir, lo hace de una forma grave, ¿no? Para que podamos ser escuchados. Aparte, mire, interceder por nosotros con gemidos indecibles es para que nos vaya bien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él intercede por nosotros es porque, hermano, Él quiere que nos vaya bien. Y a través de la comunión que tenemos con Él, entonces hay cosas que nos van bien porque Él está intercediendo. Entonces hay una gran ventaja depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también nos va a guiar a toda la verdad, dice la Biblia, en los tiempos de confusión. Entonces va a ser importante depender de Él. Por ejemplo, Pablo era un hombre que dependía exclusivamente del Espíritu Santo, así lo muestra la Biblia. Era un hombre que dependía, hermano, y cuando él se equivocaba, como tenía comunión con el Espíritu Santo, y iba para un lugar, una vez iba para Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no. Él era obediente a la voz, por supuesto, del Espíritu Santo, y lo hacía. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando tú estás yendo por un camino errado, si yo tengo comunión, Él va y te muestra. Entonces, dependamos de Él. Otra de las cosas importantes en la oración que estaba descubriendo es que es orar en el entendimiento, escuche esto, y en el espíritu, en lenguas. ¿Por qué? Porque eso encierra un misterio maravilloso. Mire, primeramente le voy a hablar acerca de la lengua, del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un misterio tremendo, hermano. Pero tremendo. Si usted habla lenguas o en algún momento habló lenguas, mire, no deje de hablarlas. Perfecciónese. Porque es algo tremendo. ¿Por qué? Porque solo Dios, dice la Biblia, lo entiende. Por lo tanto, es un lenguaje, yo lo miraba así, en código, que tiene Dios con nosotros, porque solo Dios lo entiende. O sea, esto es tremendo porque como estamos en guerra espiritual, yo lo veo también de esa manera, como las guerras que tiene una nación contra otra. A veces usan lenguajes de los indios o lenguajes en código para que el enemigo no entienda. Y yo creo que esto debe de ser así también. Es decir, cuando tú hablas lenguas, estás hablando un lenguaje en código con Dios. Y el diablo, aunque quiera, no puede. Lo más lindo es que el diablo no puede descifrarlo y nosotros solo podemos interpretarlo. ¿Se da cuenta? Una interpretación no es lo mismo que una traducción, que traducir un mensaje a otro. Estamos interpretando más o menos lo que el Espíritu Santo quiere decir. Pero es clave porque mire, en 1 Corintios, vamos a ponerle base, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, oiga, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea que cuando hablamos en el lenguaje del bautismo del Espíritu Santo, hablamos directamente con Dios. Aparte hablamos misterios. Hermanos, ¿qué misterios estaremos hablando? Yo como todos los días casi hablo en lenguas, hermano. A mí me es de mucha ayuda, pero de mucha ayuda impresionante. Entonces es muy importante que en la oración involucremos el don de lenguas. Involúcrela porque es clave, es fundamental. Claro, también dice la Biblia, vamos a seguir, debemos de orar
en el entendimiento. Y esto me llamó la atención, porque orar en el entendimiento es algo muy importante. Hay que entender qué es entendimiento. Vamos a 1 Corintios 14:14, que dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Oyó eso? Cantaré con el espíritu y también cantaré con el entendimiento. Pero lo que quiero destacar acá es que orar con el entendimiento es muy importante. Ahora, ¿qué es entendimiento? Sería la pregunta. Entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. En otras palabras, es la capacidad de pensar. Oiga esto por favor. Mire, cuando uno ora en el entendimiento, tiene que tener la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Oiga esto por favor. Entonces, cuando vamos a orar en el entendimiento, debemos de saber si estamos haciendo la oración correcta. O sea, no solo orar por orar, sino comprender con detalle lo que estamos diciendo. O sea, quiere decir que debemos de tener cuidado lo que estamos diciendo, porque no es solo orar y decir palabrería nada más. Palabrería que no tiene sentido, que no entiendo, ni sé qué estoy diciendo. Y ni siquiera estoy creyendo quizás. Pero orar en el entendimiento es saber con certeza lo que estás diciendo. Quiere decir que eso va a permitir en tu vida que hayan resultados, porque estoy orando bien, sabiendo lo que estoy diciendo. Entonces hay que corregirnos. Entonces es muy importante que oremos en el espíritu, en lenguas, y con el entendimiento, porque van de la mano. Aparte, mire, 1 Corintios 14:4 dice que hablar en lenguas extrañas trae una edificación para sí mismo. Oiga eso, por favor. Entonces, cuando usted está orando en lengua, yo estaba ahí estaba orando en lenguas también antes de subirme. Es impresionante porque me sentía tan bien y decía: qué bárbaro, me estoy edificando a mí mismo. Entonces, cuando tú tengas problemas, situaciones difíciles, cosas que estés pasando, trata de estar mucho tiempo hablando lenguas, perfecciónalas. Mire, hermano, yo se lo digo, me encanta a mí hablar en lenguas. Y las hablo porque es un don de Dios. Las hablo en el auto, las hablo en la oficina, las hablo en el baño, las hablo, hermano, en la comunión con Él, en el momento de adorar, de bendecir. Y usted se está edificando. Entonces eso va a permitir que al edificarse usted, va a permitir pasar los estragos de la vida mucho mejor. Porque usted está hablando misterios, está edificándose, está, hermano, fortaleciéndose. Entonces, si usted ha dejado de hablar en las lenguas, debe de volver otra vuelta. No importa, y si fíjese que no me salen palabras, lo que le salga ahí le va a empezar Dios a perfeccionar las lenguas. Ahora, si usted nunca las practica, nunca va a llegar a tener el género de lenguas. Y yo creo que para mí eso ha sido tremendo, hermano. El hablar en lenguas o interceder en lenguas. Ay, Dios mío. Mire, cuando uno intercede en lenguas, hermano, es una unción tan fuerte. Como yo estoy intercediendo, solo Dios está entendiendo lo que mi espíritu necesita. Lo que mi espíritu necesita, porque note que es algo fuera del alma, fuera del entendimiento. Cuando uno está orando e intercediendo en el espíritu, hay algo que está sucediendo en el ámbito espiritual en la otra persona. Porque Dios es el como que me está escuchando a mí, aunque yo no lo esté entendiendo.
porque aquí dice que no se entiende. Por eso no debemos de dejar de hablar en lenguas. Mire, hablar en lenguas debe de ser como un arroyo que nunca se seca, porque enriquece la vida espiritual. Si usted quiere enriquecerse en la vida espiritual y edificar su espíritu, ay, hermano, hágalo. Efesios dice así, acuñando a lo que le estoy hablando, Efesios 6:18, y con toda, dice, y con toda oración, tipos, clases, formas de oración que hay, con toda oración y súplica, oyó, orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así dice, velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oyó, orar en todo tiempo en el Espíritu. Quiere decir que usted no debe de dejar de hablar en lenguas, hermano. Va a haber la fortaleza. ¿Por qué? Porque es muy importante para nuestra comunión con Dios y para la fortaleza espiritual. Yo he pasado hablando en lenguas, Dios mío, hermano, mucho tiempo. Y a veces en los viajes que me ha tocado ir solo, Dios mío, hermano, me pongo en el colectivo ahí solito, o en el auto. Me encanta, hermano, porque yo he sentido que ahí he encontrado respuestas que mi espíritu anhela, que mi espíritu desea, y he tenido paz. Entonces yo creo firmemente que si usted ha hablado lenguas, es bautizado con el Espíritu Santo, trate de hacer ese ejercicio, empiece a hacerlo mucho, y va a ver usted que su vida va a ser cambiada, porque de repente se va a sentir emocionado de algo, emocionado para servir, emocionado para darle lo mejor a Dios, mucho más pues de lo que hacemos. Otra de las cosas importantes en la oración, y voy a ir terminando, es la intercesión. Mire, es tan importante interceder en la oración porque no es para uno, sino que esta oración es para otros. ¿Oyó eso? Por ejemplo, interceder para tu familia, tus hijos, la iglesia, el pastor, hermanos o hermanas, o una situación delicada, es muy importante. Lo tremendo es que un intercesor es aquel que toma el lugar de otro, y eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros ante el Padre. Él toma el lugar de nosotros, intercede por nosotros, está tomando el lugar del otro. Mire, por la intercesión del Espíritu por nosotros, es que nosotros estamos todavía parados, hermano. Si el Espíritu Santo no intercediera, mire, tal vez no estuviéramos en pie. Pero el Espíritu Santo intercede ante el Padre por nosotros, y nosotros seguimos en pie en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Y aunque ya estás desanimado, el Espíritu Santo te pega una inyección y te dice: no, hombre, seguí adelante, seguí esperando, tené fe, mira, y es lindo. Pero tú tienes esa comunión. A todos en algún momento el enemigo quiere derrotarnos, quiere bajonearnos, pero el Espíritu Santo está intercediendo, hermano. Por eso podemos decir que muchos de nuestros hijos, familiares, esposas y esposos, están parados y bendecidos por la intercesión de otros. Por la intercesión de otros. A muchos no les ha caído ni juicio por la intercesión de otros. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Se acuerda en Sodoma? Señor, si hay 10 justos, tú destruirías por 10 justos. Bueno, si hay, y empieza la lista, ¿no? De 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay uno, ni uno había, porque Job medio a Lot, quiero decir, ¿verdad? El único que estaba ahí, Lot. ¿Me entiendes? Es tremendo. Entonces la intercesión es algo grosso. Y muchos están así, incluso mire, congregaciones enteras siguen adelante por la intercesión quizás de una anciana, de un anciano.
de un hermano, de una hermana, que están intercediendo con todo el alma y con todo el corazón, hermano. Yo creo que en el cielo, hermanos, por supuesto, y hermanas consagradas a Dios, yo creo que en el cielo, cuando empiecen a repartir las coronas, van a haber muchos hermanos que van a pensar que para ellos es la corona. Y cuando estén viendo la corona que se le va a poner así, el Señor va a decir: la anciana esa, venga por acá, por esta anciana, esta iglesia no fue destruida y a ella le vamos a poner. Sí, la intercesión en oración es clave. Y por eso nuestros hijos no son destruidos. Incluso, mire, hay maridos o esposas inconversas que Dios las sostiene por el varón o por la mujer. Así, incluso dice la Biblia que la actitud de una esposa hacia su marido es la que pueden ser hasta ganados. Y aparte dice, hermano, también la Biblia que la actitud de las mujeres, ¿verdad? Se me fue el pasaje que le iba a citar. Quiero ver dónde está en mi mente. Que la actitud de una mujer, el comportamiento, hace que el otro, aquí está. Muchos de nuestros hijos y muchas mujeres, esposas o esposos de otros, son santificados por los que aman al Señor. Es decir, una mujer que no es convertida y solo el marido es convertido, ella es santificada por el convertido, o viceversamente. Si el marido no es convertido y la mujer es convertida, dice que es santificado como protegido por el que es convertido. Mire qué tremendo. Hasta que partan de esta tierra. Ya cuando partan de esta tierra, a la otra o el otro va a tener que dar cuentas ante el Señor, porque tuviste la oportunidad de estar y no estuviste. O sea, mire hasta dónde alcanza la bendición de un padre que busca a Dios, o de una madre que busca a Dios para su familia. Hasta en eso. Mire cómo Dios respalda a un varón o a una hermana que está, hermano, al pie del cañón, y por esa razón sus hijos son bendecidos o su familia. Qué maravilla, qué misterio, ¿no? Qué respaldo de parte de Dios para un hijo. Qué respaldo de parte de Dios para una persona que intercede por otra. Por eso, hermano, debemos de tomar en cuenta estas cosas importantes. Entonces, estas serían algunas cosas importantes en la oración, aunque de seguro habrá más, por supuesto. Pero esta enseñanza nos va a ayudar para enriquecer nuestra vida espiritual y para poder darnos cuenta que hay cositas importantes, muy sencillas como esta, que nos pueden dar un mayor resultado en la vida de oración. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios delante del Señor. Si tiene preguntas, quizás vamos a dar unos 5 minutos de preguntas y preguntamos. Como es un discipulado, preguntamos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias. También hacemos participar a aquellos que están viéndonos, a aquellos que están oyéndonos por la radio. También, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos. Que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú obres en cada uno de ellos conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia. Y que estas lecciones podamos aprenderlas, ponerlas en práctica delante de ti, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Bendecimos a cada uno de los discípulos que está siguiendo estas enseñanzas. Y te pido, Señor, que abra su mente para comprender estas cosas importantes que hay en la oración, y así de esa manera ponerlas en práctica, y para que así tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.